Pero creo que hemos tocado un abanico de dificultades, de potencialidades, de tareas a las que debemos enfrentarnos, pero lo fundamental para que todo aquello ocurra es la voluntad política de los actores para crear las condiciones para que podamos avanzar de la mejor manera. Pero son temas en los que tenemos que ir profundizando. Si bien estamos a un año del próximo proceso electoral, que puede parecer que está todavía el próximo año, pero la verdad que cuando vienen las tareas estamos a la vuelta de la esquina. Entonces creo que hay una obligación de todos nosotros en el ámbito en el que nos desempeñemos o podamos tener influencia, de ir motivando a que esa voluntad política esté sobre la mesa dispuesta a tomar tareas así muy chiquititas e importantes. O sea, el tema del control electoral creo que debería ser un esfuerzo interpartidario, interinstitucional, interciudadano. Y de repente, a partir de ese esfuerzo de trabajo mancomunado, pueda surgir la unidad posible, la unidad que vence, la unidad de la gente. O sea, todas las unidades se han ido planteando ya en el escenario. Pero creo que eso es a través de un trabajo con objetivos muy concretos, y creo que el hacer que podamos tener una presencia territorial de las fuerzas democráticas podría ser un elemento que nos obligue a todos a trabajar juntos con objetivos muy claros y concretos, más allá de la visión país y de lo que podamos hacer de manera entre todos conjunta, buscando esa unidad que el ciudadano de a pie la demanda de manera diaria. Pero creo que por ahí podría ser un inicio. A ver, don Walter Guevara, adelante, y después nuevamente Ronnie. Quisiera decir lo que todos sabemos. Mi único insumo adicional es que no es A, ni B, ni C. Son los tres obstáculos. Si no se resuelve cualquiera de ellos, la cosa está perdida. ¿Cuáles son esos obstáculos? Obviamente, un muy probable fraude electoral es uno de ellos, porque en una elección libre y transparente, ni Arce Catacora ni Evo Morales tienen la más mínima posibilidad de salir adelante. Entonces, si ellos se han de presentar, van a tener que tomar una página del libro de Maduro y tratar de hacer lo que él ha hecho en Venezuela, ¿no? Entonces, obviamente, el control de las actas es importante. El capítulo venezolano ahora nos lleva un paso más allá. Como María Corina Machado ha logrado el control de las actas y ahora se ha enfrentado con la negativa de Maduro a aceptar su derrota, ¿qué pasa? Y ahí es el tema de la resistencia pacífica, cuán aplicables en una sociedad latinoamericana, etcétera. Todo eso es una de las tareas que habría que encaminar, pero no es la única. La otra, también ya se ha señalado abundantemente acá, es la conquista del voto de la clase media emergente. Es esta clase que mira hacia arriba, que eran masistas o votaron por el MAS, pero ahora no quieren ser ya como Evo Morales, miran hacia arriba. Incluso hay masistas de base que están desilusionados por la división del MAS, por el golpe del modelo en sus bolsillos, por muchas cosas. Yo no veo mayormente, excepto Manfred Reyes Villa, quién se está ocupando de llegar a ese sector. Manfred lo está haciendo con obras y está siendo exitoso. Y curiosamente, la burguesía cochabambina justamente rechaza eso, ¿no? Y lo tilda de ser masista, de estar parcializado con el gobierno, etcétera, etcétera. Y además Manfred ataca a Evo, lo cual reafirma el ataque de la burguesía que dice es un vendido Arce Catacora, cuando Manfred está dividiendo el voto masista. Los otros candidatos parece que o tienen alergia al sector popular o simplemente piensan que la política va a volver, qué sé yo, al tiempo del general Vance, el dictador, o no sé qué, o al tiempo de Víctor Paz con el 21060, ¿no? El país es otro, ya no hay ese país. Una parte fundamental del país ahora decisiva es la clase media emergente
que yo creo que representa el tercio decisivo del electorado. Hay un tercio de masistas rápidos, hay un tercio de antimasistas rápidos, y el tercio que decide la elección, la decidió el 2020, fue este sector popular emergente. Esa es la segunda condición. Y la tercera condición en la que se encuentra una negativa fuerte de Manfred es de una candidatura de frente único, ¿no? Yo he escrito media docena de artículos insistiendo en eso, pero Manfred sostiene que la unidad se ha de dar cuando en primera vuelta voten por él y en segunda vuelta salga presidente. Y en una forma caricaturesca, el Rodrigo Paz también dice, ¿cuál es su consigna? La unidad, ¿qué cosita dice? No sé qué palabrita tiene. La La unidad que vence, claro. Y en los dos casos esa unidad significa no gano la elección, ¿ya? La única unidad posible es la unidad de votar por Manfred o la unidad de votar por Rodrigo. Bueno, pero yo creo que ese tema es importante y no es el único. Y las tres tareas de la oposición, sin las cuales no puede esperar derrotar electoralmente al populismo en 2025, son un frente único, una unidad de o por lo menos evitar la división del voto opositor. En el siguiente panorama, supónganse que el MAS se da cuenta de que no va a poder ni con Arcel ni con Evo, y entonces hacen una fórmula, por decir algo, Andrónico con Eva Cota. Ahí se da la posibilidad de que se repita lo del 2020, que estando la división de Luis Fernando Camacho, ¿no? Entonces, en primera vuelta gana el MAS. Podría suceder. Por eso esa es una primera tarea. La segunda es conquistar el voto de la clase media emergente, y la tercera es denunciar, documentar el venidero fraude electoral y tener una estrategia de qué hacer cuando el gobierno adopte la táctica de Maduro de rechazar y empecinarse en que él ganó la elección. No son tareas pequeñas, son de coyuntura, no son de alta política ni de alta especulación sobre la cultura política o si ya ha llegado la época gloriosa de la ciudadanía. Son tareas concretas políticas sin las cuales no se puede conquistar electoralmente al populismo en las elecciones de 2025. Gracias, don Walter. Ronnie McLean y luego Roberto para ir Efe, cerrando. gracias. Yo solamente quería traer a la memoria el proceso del 85, ¿no? Cuando el general Banzer gana en el Alto, gana en las minas, gana en Achacachi, le da la vuelta a la UDP después de 3 años que la UDP había barrido a todo el país. ¿Qué de eso se podría repetir ahora? Pregunta. No tengo la respuesta, obviamente. La otra cosa que es interesante es que más o menos medio año antes de la elección, Banzer me llamó y me pidió que sea candidato a alcalde de La Paz, lo cual yo no tenía ningún interés en ese momento. Creía que lo que debía hacer era ir al Ministerio de Hacienda, pero en fin. Entonces le pedí que me explique por qué quería aquello y me dijo, porque no voy a ser presidente. Medio antes de la elección. Y yo, pero en general las encuestas dicen que usted está adelante. Él me dijo, ¿usted cree que los políticos van a votar por un ex dictador en el Parlamento? Es imposible. Además, me dijo, es mejor nomás que el doctor Paz se haga cargo porque tiene un pasado político que le va a ayudar. Yo lo voy a apoyar. Así nació el Pacto por la Democracia. Además de que pasamos el programa y toda la cosa. ¿Qué de eso tendríamos hoy en día? La combinación de digamos, credenciales revolucionarias, ¿no es cierto? Experiencia. Y por otro lado, el doctor Paz me contó una vez que cuando los movimentistas estaban totalmente en contra del 21-060, empezando desde Delgado, los tuvo que encerrar el 29 de agosto, desconectar los teléfonos y no los dejó salir hasta que aprueben el decreto. Los adenistas estaban en contra. Willy Vargas y demás que eran de las viejas escuelas no querían el 21-060. Fue Paz Extensor Banzer, Goni y nosotros que pudimos llevar adelante eso contra la voluntad incluso de los dos partidos. ¿Qué de eso podemos aprender? ¿Qué de eso podemos imitar? ¿Qué de eso podemos buscar? Y termino con esto. Cuando los movimentistas se ponían difíciles, decían, miren, ¿saben qué?
yo le voy a entregar el gobierno al general Banzer porque él ha ganado las elecciones. Entonces él le servía, Banzer le servía de palanca para disciplinar a su propio partido. Yo creo que hay que mirar un poco la historia, a ver qué se puede aprender de aquello. Gracias, Pepe. Gracias, Ronnie. Roberto, antes que entre Renzo y tú ya como para un poco de cierre y conclusiones del evento. Renzo, por favor, adelante. Gracias. Sí, no, yo creo que, claro, yo creo que uno de los problemas, cuando hablamos de la unidad posible, uno de los, porque la unidad no solamente es intentar reunir a la gente, firmar un documento y hacer un bloque. La unidad debe ser capaz de trascender a la sociedad civil eh, y con una señal muy clara, un conjunto de señales muy claras que a veces ni siquiera están documentadas, escritas. Y yo creo que el problema actual de la unidad posible es que gran parte de la gente sigue pensando en aquellas unidades que se daban, aquellas alianzas que se daban, aquellos pactos que se daban, en un momento en que fueron muy útiles y sirvieron mucho, que fueron el momento del siglo XX, el momento de lo nacional popular, el momento en que no podías actuar en este país si es que no imaginabas tu proximidad a los pobres. Hoy no hay pobres. O sea, hoy no hay ese tipo de pobres. No es que no haya pobres, hay pobres, este es un país muy pobre. Pero lo popular ya no es lo popular. Tenemos una burguesía chola, tenemos un capitalismo popular que mueve cientos de millones de dólares al mes. Este es otro país y yo creo que para lograr la unidad posible tenemos que desprendernos de cierto tipo de clichés y pensar en nuevas formas, porque la unidad es actuar de una manera diferente, pensar de una manera diferente. Eso es lo que le va a llegar al pueblo. Lo mismo que después se tachó en un término general como la democracia pactada, no le va a llegar al pueblo. No va a ser exitoso. Tenemos que intentar una unidad de verdad bajo otro paradigma, con otro discurso y con una visión diferente del país. De lo contrario, yo creo que estamos remando en el vacío. Gracias. Gracias, Renzo. A modo de cerrar y aterrizar con algunas conclusiones, Roberto, por favor, mucho se ha dicho, muchos temas están en el tintero, es que va a ser una tarea un poco difícil, pero conocemos tu habilidad, así es que adelante. He tomado algunos apuntes y realmente me parece que hemos tenido una sesión extraordinariamente rica y muy, muy buena. Creo que tenemos que felicitarnos en este grupo por haberlo hecho, ¿no? Es una charla de café, de las buenas de café, aunque no hayamos tomado café, porque realmente la gente se ha volcado con ideas, con planteamientos, con preocupaciones, y tenemos una agenda realmente muy buena, muy interesante. Creo que vamos a trabajar durante la semana para desbrozar los temas, ¿no? Yo me he acordado muy bien lo que decía Ronnie, como Filemón Escobar se puso a llorar cuando vio los resultados de la votación de 1985 en las minas, ¿no? En Guanuni ha ganado Banzer, puedes creer. Realmente era muy difícil de creer, ¿no? Porque, claro, era el corazón del Estado del 52, el corazón de la parte más revolucionaria del Estado del 52, ¿no? Del componente más radical y revolucionario del 52, y pues eran, no sé, el símbolo nacional de la izquierda revolucionaria que había gobernado el país con mucha fuerza el 71 con la Asamblea Popular y que volvió el 80 con el 82 con la UDP a manera de retomar aquel proceso interrumpido, ¿no? De radicalización de la Revolución Nacional. Ahora, la pregunta que hacía Ronnie me parece ahí muy pertinente. ¿Cómo lo hizo? ¿Es posible repetir eso? Y ahí voy un poco a la otra inquietud que se ha planteado de hasta qué punto está el proyecto de lo más en crisis, hasta qué punto puede olvidarse ya esta idea de que lo indígena, lo originario campesino, lo plurinacional es intocable. Yo creo que ahí habrá que preguntarles a ellos precisamente, ¿no?
porque el nivel de frustración que hay en esos grupos es altísimo. Yo creo que tratar de levantar esas banderas porque no se cumplieron sería absurdo. No se cumplieron porque no podían cumplirse, ¿no? Hay que admitirlo. Se cumplieron, se levantaron en su momento como un engaño. El país fue engañado y esa gente fue engañada, todos fuimos engañados por el MAS con la idea de que su constitución iba a funcionar, su Estado plurinacional iba a funcionar. No funcionó. Eso ya había muerto hace muchísimos años, ¿no? Un amigo historiador me dijo, el MAS está tratando de resucitar a Toledo, al virrey Toledo, ¿no? Con un Estado plurinacional que respete las comunidades, las aldeas indígenas y cosas por el estilo. Creo que tenía razón. No lograron resucitar, aunque sí lograron movilizar un sentimiento que ha terminado frustrado. En ese orden me parece que habría que recordar que cómo se hizo. Y se hizo pues diciendo francamente cuál era el origen del daño, cuál era la naturaleza de la crisis y cuál era la ruta de salida. Y ahí me parece que eso sí puede permitir superar lo que ha quedado del MAS. En otras palabras, cómo romper o cómo superar aquellos resabios del proyecto masista, pues no son nada más y nada menos que proponiendo un proyecto alternativo que incluya una estructura distinta de Estado, una estructura distinta de tributos, impuestos, pacto fiscal, etcétera, una manera distinta de llevar educación y salud a la gente y una manera distinta de organizar la economía. Yo creo que esos elementos son centrales y por eso rescataría yo, aunque parezca un poco ingenua la presentación inicial de Antonio Saravia, rescataría la idea de que lo que necesitamos realmente es pensar en enfrentar esta crisis teniendo clarísima la mirada de hacia dónde vamos a salir de esta crisis. Vamos a reconstruir, como decía Renzo Abruzzese, la democracia pactada, posiblemente no. Entonces necesitamos otra estructura parlamentaria, necesitamos otra estructura de gobierno, otra manera de relacionar los poderes públicos. ¿Eso supone una nueva constitución? Posiblemente sí, ¿no? La frustración que hay con la actual constitución es muy grande, pero la gente no la va a dejar mientras no tenga adelante una que le diga, mira, esta es mejor, esta van a respetar tus derechos ciudadanos, con esta tus hijos tienen futuro. En ese orden me parece que la idea del programa es enorme, es fuerte, es absolutamente urgente y no la podemos eludir diciendo, mira, las urgencias son más grandes. Por supuesto que las urgencias son más grandes, pero hay que demostrar que las herramientas que nos van a permitir salir adelante son aquellas que nos van a ayudar también a dibujar un mejor futuro, ¿no? Esa es mi reflexión, Pepe, y con esto yo agradezco la enorme oportunidad que hemos tenido de escuchar a todos los colegas. Gracias, Roberto. Gracias a todos. O sea, está claro que tenemos que atacar con el mismo entusiasmo lo urgente y lo importante, porque el tiempo ya es corto. Entonces, creo que ahí hay que definir ayudar a que se definan algunas estrategias para poder alcanzar ese objetivo. Gracias a todos ustedes por haber participado. Un abrazo. Gracias, Pepe, Roberto, gracias.